Muy bien, hermanos. Buenos días. Vamos en sus Biblias al al libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Primera de Corintios 5, versículo 5, dice: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y me quiero enfocar el día de hoy, hermanos, en la parte primera de ese versículo que dice: el tal sea entregado a Satanás. Y el título del sermón es: al diablo con tu pecado. Y esta frase, el equivalente en inglés, se me hizo interesante, que el equivalente, que no es exactamente equivalente, pero es lo que se usa como la traducción, dicen to hell with your sin. Y no es equivalente exactamente porque en inglés dice al infierno con tu pecado. Y eso expone una falsa doctrina que existe en cuanto a que el diablo está en el infierno. Cuando mandas a alguien al diablo, la gente que lo dice en español normalmente piensa: lo estás mandando al diablo, lo estás mandando al infierno. Lo cual no es lo mismo que se dice en inglés to hell, porque el diablo no está en el infierno. La Biblia dice que el diablo está aquí en la tierra. Dice en 1 de Pedro, no tienen que ir, 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el diablo está aquí en la tierra buscando engañar a la gente, buscando a quien devorar. Obviamente no físicamente, no te va a comer como un monstruo, pero te devora en tanto que devora tu vida. Te hace que tengas una vida espiritual muerta. Y puede llegar hasta enredarte en pecado a tal punto en el que Dios permite que te mate a alguien, que te mueras en un accidente o etcétera, ¿no? Y entonces la doctrina falsa que está exponiendo este dicho o esta frase que la gente dice, vete al diablo, y en inglés dicen to hell, es esta de que el diablo está en el infierno. Y tenemos más prueba en Apocalipsis 20:10, donde dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. O sea, esto está prediciendo el futuro después del Apocalipsis. En el Apocalipsis, ya en uno de los últimos libros, una de las últimas cosas que pasan es que el diablo es lanzado en el infierno. Pero no, ¿es para qué? ¿Para reinar en el infierno? Porque también escuchas esta frase muy, muy típica que viene de hecho de un autor inglés, no me acuerdo cómo se llamaba, John Milton tal vez, que escribió un libro en el cual dice esta frase que escuchas muy seguido, que dice: prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Y esta no es una frase que viene en la Biblia, esa es una frase que también enseña una falsa doctrina, porque nadie reina en el infierno. De hecho, el que gobierna el infierno es Jesucristo mismo. Él está supervisando a ese infierno que Dios mismo creó para castigar a los incrédulos. Y el diablo va a estar ahí quemándose peor que todo mundo. Él no va a estar reinando sobre nadie. Imagínense, ¿a poco el hombre rico, en la historia de Lázaro y el hombre rico, ustedes creen que el hombre rico estaba reinando sobre alguien? Ni siquiera estaba saciado, o sea, está rogando por una gota de agua. Estaba así. Alguien en esa posición, que está así, está tan seco que no tiene ni una gota de agua en su boca, ¿creen que va a estar reinando sobre alguien? ¿Creen que va a estar con poder sobre alguien? No tiene el poder ni sobre su propio estado. Él no puede hacer nada sobre el sufrimiento por el cual está pasando. Por lo tanto, es una súper falsa doctrina de que si no vas al cielo, reinas en el infierno. Depende, si haces mucho mal, eso es una mentira del diablo para que tú hagas más mal. ¿Pero por qué? Porque el diablo ya se va a ir al infierno y quiere llevarse a cuantos más pueda con él al infierno. Y bueno, eso es lo primero que quería exponer, la falsa doctrina de que si no vas al cielo, reinas en el infierno. Depende. O sea, si eres muy bueno, vas al cielo, lo cual también es una falsa doctrina. Y si eres muy malo, vas al infierno y ahí puedes reinar. Si eres suficientemente malo, también hay una película de Little Nicky que también está como esa falsa doctrina. Obviamente tenía que haber sido algo promovido por Hollywood, ¿verdad? Y bueno, eso es lo primero que quería exponer, pero
el punto del sermón, el título del sermón es Al diablo con tu pecado. ¿Y a qué se refiere esto? Porque esto es una doctrina bíblica. Que alguien te mande al diablo a causa de tu pecado. ¿Por qué? Lo vemos en 1 Corintios 5, es lo que les estaba leyendo. Esta es una circunstancia, esto estaba pasando en la iglesia de Corintio. Lo que estaba pasando era que había un hombre que estaba en fornicación con la esposa de su padre. No especifica si el padre ya estaba muerto, incluso si ya estaba muerto, estaban en fornicación. Incluso si ya estaba muerto o si no estaba muerto, era ilícito porque era como por la cercanía, ¿verdad? Había sido la esposa de su padre, él no podía estar con ella, ni siquiera podían legalmente casarse. Lo que pasa aquí es que en la iglesia de Corintio estaban envanecidos y estaban como queriendo hacerse a sí mismos muy piadosos, muy pacientes con esa persona y estaban diciendo, no, hay que... A ver, vamos a 1 Corintios 5, dice... Se estaban jactando, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, o sea, al diablo con su pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el pecado? Se contagia en la iglesia, se contagia incluso fuera de la iglesia, con tus amistades, con la gente con la que te juntas. Y ese es otro de los temas que quiero tratar el día de hoy, porque no nada más en la iglesia es donde se trata, pero me quiero enfocar más que nada en eso, en cosas de la iglesia, porque estoy predicando a una iglesia y estoy predicando a gente salva y por lo tanto, ¿a qué me refiero con eso? A hermanos. Si leemos la segunda parte, más bien en el versículo 11, dice, mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano. Ahora, vamos a analizar este versículo de 1 Corintios 5:11, es el cual me voy a basar para la mayoría del sermón. Vamos a examinarlo palabra por palabra, porque aquí viene una lista. Y lo primero que dice, antes de la lista, dice, no os asociéis con ninguno que llamándose hermano. Esta es otra falsa doctrina que está en el mundo, la cual dice que todos somos hermanos, porque todos somos humanos, que todos somos hijos de Dios. Los hermanos, el mundo, le quiere llamar a la raza humana como si todos fuéramos iguales, todos somos hermanos. Una de las razones por las cuales hacen esto, yo creo, es porque quieren esconder el hecho de que hay gente que no son hermanos, y no solo no son hermanos en Cristo, sino son hijos del diablo. O sea, son hijos del completamente opuesto a Dios. Y no que sea como equivalente a Dios, pero en malo, pero es el enemigo de Dios. Es el que está en contra y el que hace todo lo posible para dañar a los hijos de Dios. Jesús mismo refutó a los fariseos diciéndole, ustedes son de su padre el diablo. Entonces explícame cómo alguien puede ser, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, pero Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Está Jesús ahí confundido? ¿Estaba Jesús ahí mintiendo o estaba exagerando? Se me hace bastante exageración. Y no es exageración porque no es la única parte donde la Biblia habla de los hijos del diablo. Hay muchas partes donde la Biblia habla de los hijos del diablo. Y cada vez que los menciona, están cometiendo algo nefasto, abominación. Es algo horrible lo que cometen. Y están tratando de confundir a los hijos de Dios, de alejarlos de la iglesia. No es un pecado normal lo que cometen, es pecado no natural porque ya no tienen conciencia. Romanos 1 lo explica, no voy a ir a Romanos 1, pero es el primer punto, que un hermano es alguien que es cristiano, que ha creído en Jesucristo, que ha confiado en Jesucristo para su salvación. Y para eso vamos a Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, ¿verdad?, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eran hijos de Dios, fueron hechos. Y para la gente que diría, bueno, fuimos hechos. ¿Cuándo fuiste hecho? ¿Cuándo naciste? Ok, vamos a Gálatas 3:23 entonces. Gálatas 3:23 dice, porque todos sois hijos de Dios. Ahí se pararían, ¿verdad? Los católicos. Todos somos hijos de Dios. Mira, ahí dice la Biblia.
termina de leer el versículo, por favor. Dice, por la fe en Cristo Jesús. O sea, ¿ustedes creen que ahí se está refiriendo la Biblia a un budista, a un musulmán? Incluso la mayoría de cristianos no tienen fe en Jesucristo. Saben quién es y dicen su nombre y dicen que es su Señor y dicen que es Dios, que es el Hijo de Dios. Se acercan más. Pero ¿qué pasa? La mayoría de cristianos dicen, no, pero te tienes que arrepentir de tus pecados. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Están creyendo en Dios como si nada más creyeran que existió. ¿Ustedes creen que los fariseos no creían que Jesús era alguien real, que era una persona real y que existía? Sería estúpido, ridículo decir que los fariseos nunca creyeron que existió. Obviamente los fariseos creyeron que existió, pero no todos los fariseos se salvaron. La mayoría no se salvó, a pesar de que lo veían. Es más, ¿por qué lo mataron? Porque sabían que era real. Creían que presentaba un riesgo real para Israel y por eso lo mandaron matar. Porque creían que era un blasfemo, no porque creían que era el Hijo de Dios. Entonces esa es la diferencia entre creer que alguien es real, creer que incluso sabían que los milagros que hacía eran reales. No lo dudaban. ¿Pero qué decían? Los está haciendo por el diablo. Los está haciendo por el poder del diablo. ¿Qué es eso? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, el primer punto en ese versículo es cómo identificar a un hermano. Es simplemente alguien que ha creído. Dice Gálatas 3:23, que estábamos ahí, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No tienen que ir, pero Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres siervo, sino hijo. O sea que hay una distinción. O eres siervo o eres hijo. ¿Cómo eres siervo? Pues cuando no eres hijo, ¿verdad? ¿Quién es siervo? Todo mundo es siervo de alguien. Y en sí, aunque seas un siervo de Dios, no necesariamente eres salvo. Aquí está explicándolo. Puedes ser un siervo de Dios, puedes estar sirviéndole a Dios en cuanto a que estás llevando a cabo algún propósito que tiene Dios, te está usando para algo, como el diablo, como más bien Dios usa al diablo a veces. Le permite que el diablo tenga ciertos poderes para tentarnos, por ejemplo, cuando tentó a Job, permitió Dios, eso lo permitió Dios para probar a Job. Entonces, ¿eso significa que el diablo era un hijo de Dios porque Dios lo usó? Porque Dios usa a un ángel para ser un emisario de mentira. O no recuerdo cómo era el versículo que dice cuando permitió a alguien que fuera para confundir al enemigo de Israel. No es que Dios esté planeando eso, pero está permitiendo que por medio de ese siervo, que esa persona, todos servimos a Dios al final del día. Y puede que no seas salvo, pero ¿cómo te salvas? Creyendo y confiando en Jesucristo. Entonces, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo, no por Buda, no por Mohammed, no por Shakti o no sé cómo se llaman los dioses hindús. Eres heredero de Dios por Cristo. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Mas entonces, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, porque no es lo mismo conocer a Dios a ser conocido de Dios. Y ahí explica cómo la gente puede confundirse y lo corrige. Dice, no. Cuando eres salvo no es que conozcas a Dios. Nunca vas a terminar de conocer a Dios. Eso es algo que vas a tratar de hacer toda la vida y tenemos que trabajar en eso. Leyendo la Biblia, orando. Pero ¿cómo eres conocido por Dios? Cuando eres salvo. Cuando entiendes que Jesucristo es el que te salva y Él te adopta como hijo. Ahí es cuando cuando Dios te conoce. ¿Cómo que? Bueno, vamos al siguiente versículo. En Juan 8:44 es donde Jesucristo llama a los fariseos hijos del diablo. Dice, vosotros sois de su padre el diablo y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y esa es otra cosa que vemos.
en nuestra cultura yo creo que la mentira es algo que no despreciamos como deberíamos de despreciarlo. Incluso a veces vemos al robo como algo peor que mentira. Pero la Biblia dice que si robas algo, el peor castigo que puedes tener es pagarlo 2, 3, 4, 5 veces. No recuerdo cuánto era el máximo multiplicador por el cual tendrías que pagar algo que robaste. Pero si mientes, puede ser gravísimo. Si mientes, puedes estar dando falso testimonio sobre un homicidio. ¿Y cuál sería la pena en ese caso si estás mintiendo sobre algo así? Pena de muerte para ti. Al diablo con tu pecado. A que el diablo te devore. Eso, como expliqué hace rato, puede llegar a la consecuencia final, que es que físicamente te mueras, incluso si eres salvo. Si estás dando falso testimonio, si estás mintiendo, si estás sobre todo mintiendo sobre el hombre de Dios, sobre todo si mientes sobre el pastor o sobre tus hermanos, Dios se lo toma muy en serio, hermanos. Y hay que tener cuidado sobre eso, con el chisme, con la habladuría, con estar ahí inventando cosas que no te corresponden, incluso con cosas que son verdad, que no tienes ahí ni por qué estar metido. No hay por qué estar, cuchicheando con la comadre o incluso los hombres con el compadre que, este vato como que tiene algo y que quédatelo para ti. O sea, si tienes alguna sospecha o algo así, hasta que no tengas prueba no andes ahí hablando a nadie, hasta que no tengas prueba y testigos. ¿Por qué? Porque así es como destruyes reputaciones y destruyes a personas. Que hay de gente que dice, ay, pastor, es que ¿por qué esta persona de la iglesia no me cae bien? Como que tiene algo, no me gusta cómo se porta. Y luego, no te juntes con las personas si no te cae bien. ¿Por qué tienes que estar diciéndole a todo el mundo que no te cae bien y que si no te cae bien, pues no son compatibles? Hasta que no tengas un pecado explícito, y es más, que esté en esta lista de pecados, 1 Corintios 5, no tienes por qué decirle a nadie. Si no te cae bien, calladito, ¿ok? La Biblia lo dice así, porque tenemos que tener amor unos con otros. Eso no demuestra amor. Si no te cae alguien bien, le puedes seguir mostrando amor. No te tienes que juntar con esa persona, pero tampoco debes de reclamarle al pastor que por qué sigue en la iglesia esa persona. ¿Y eso qué tiene que ver? Si hay alguien que no te cae bien en la iglesia, eso no está en esta lista. Si no te cae bien, córrelo de la iglesia. No seas idiota, por favor. Y esas personas terminan como quiera yéndose de la iglesia, porque quieren que el pastor haga todo lo que ellas piensan y que, no, yo pienso que así debería ser. Y muchas veces esas personas son mujeres, ni siquiera son un hombre que tiene discernimiento, que puede pensar bien en cuáles son las razones bíblicas por las cuales alguien debería de ser echado a la iglesia. Y también el marido no las calla, o sea, no es que siempre sean casadas, pero rara vez, extraña vez, muchas veces son casadas. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente punto. Primero ya establecimos cuál es la definición de un hermano. No es el hermano físico, porque ahí estamos hablando en el contexto de que estamos hablándole a la iglesia. Jesús mismo. Cuando lo vinieron a buscar sus hermanos y María, dijo, no, aquí son mis hermanos y los que están aquí, los que están escuchando la palabra, los que hacen los mandamientos. Esos son mis hermanos y mi mamá, y como metafóricamente o espiritualmente hablando, esas son mi familia. Y el mundo incluso te va a decir que si decimos cosas así, como que darle más importancia a los que están en tu grupo, es un culto. Están en un culto, en una... No sé si se traduce exactamente así en español, pero en inglés un cult es algo como más, es algo visto más severo. En español muchas veces incluso a los servicios les llaman el culto. Más los pentecostales, ¿verdad? Pero no sé si, bueno, supongo que hay gente que sabe a qué me refiero con un culto en cuanto a una como sociedad donde no te dejan salir y te tienen ciertas reglas que el líder va a estar con tu esposa y cosas así. O sea, obviamente eso es otro sermón, pero vemos ahí que el primero es quién es un hermano, quién no es un hermano. Aquí estamos hablando de hermanos específicamente.
Y en Hebreos no tienen que ir, pero les voy a leer más rápido Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor, el que ama, castiga y azota al que recibe por hijo. ¿Y a quién creen que va a usar Dios para castigarte? ¿Ustedes creen que no puede usar al diablo para castigarte? ¿Ustedes creen que si pecas y luego y estás en pecado en el cual no te arrepientes, ustedes creen que el diablo no va a llegar? Y si el diablo, aunque no estés en pecado, viene y te trata de seducir. El diablo viene y te trata de seducir con pecado. El diablo trató de seducir a Jesús con pecado, por favor. O sea, obviamente el diablo va a tratar de seducirnos, va a tratar de que caigamos en pecado. Y si caemos en pecado, va a ser más fácil que caigamos en más pecado y pecado más grave hasta que o nos arrepentamos o nos entreguen al diablo con tu pecado. Entonces vamos al primer pecado en esta lista de 1 Corintios 5. Dice, llamándose hermano, sea fornicario. Un fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio, ¿verdad? Y en 1 Corintios 7:2 dice, mas para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia esposa. Y quiero enfocarme en esa palabra, propia. ¿Qué significa propia? Es algo tuyo. Y lo busqué en el diccionario. Propia, de hecho, denota exclusividad. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hay doctrinas allá afuera que dicen que el hombre puede andar con varias esposas, porque en el Antiguo Testamento eso era común. El hombre, muchas veces los hombres con más poder y con más afluencia eran los que terminaban teniendo más esposas. Pero Dios permite esto, Dios dice que hagamos esto. Lo sanciona o dice que está bien, más bien, no sé si sanciona es la palabra, pero Él no dice que está bien, Él sabe que va a pasar. Pero no dice, está bien, háganlo, no pasa nada, esto es natural. Propia, dice en el diccionario, la primera definición, que pertenece de manera exclusiva a alguien. Y luego que diría alguna gente, no, pero dice que ahí el hombre, la mujer es exclusiva para el varón, pero el hombre no es exclusivo para la mujer. A ver, ¿qué dice la siguiente parte del versículo? Y cada mujer tenga su propio marido. ¿Qué denota eso? Exclusividad de ambas partes. O sea, un hombre y una mujer, marido y mujer, no te divorcias, es tu propia esposa, es tu propio marido. Punto. Y así es como te abstienes de fornicación. ¿De acuerdo con la Biblia? De acuerdo con 1 Corintios 7. El marido paga a su esposa la debida benevolencia y asimismo la esposa a su marido. La esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No os defraudéis el uno al otro, no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en ayuno y oración y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás. Ahí está otra vez, Satanás es el que te tienta a causa de vuestra incontinencia. ¿Y cómo te alejas de la tentación de Satanás? No privándose uno de otro. Teniendo intimidad cuando sea que la otra parte quiere, tienes que tener intimidad. No es pregunta, no es de que si te sientes bien, no es de que si... y mucho menos de que lo uses para manipular, para decir, no, es que me ofendiste hace rato y no me gustó que tomaste esta decisión. Y sobre todo, lo que escuchas normalmente es que la mujer le hace esto al marido, porque es una de las armas que tiene. Pero el marido también puede tener esa arma. Y las mujeres me imagino que se han de ver como en una situación mucho más incómoda si el marido es el que está haciendo eso, porque ¿qué hacen? O sea, no... Es algo que tenemos que recordar como esposos también, que las mujeres también tienen necesidades y que hay que cumplirlas y hay que llegar a la meta. Hay que estar uno ahí para el otro siempre. ¿Para qué? Para evitar fornicación. Esa es la razón número 1. Para evitar fornicación. ¿Para qué? Para que no te manden al diablo con tu pecado.
Ok, entonces ese es el primero. Dice que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, ese es el primero. O avaro, vamos a ver el segundo que es avaro. Sinónimos de avaro son avaricioso, avariento, codicioso, ávido, ambicioso, económico, micha, tacaño, en Monterrey diríamos codo, mezquino, cicatero, ruin, miserable, mísero, estrecho, roñica, cutre, roñoso. Me gusta aprender palabras en español. A veces hay unas que están medio chistosas y es bueno ampliar nuestro vocabulario. Y pues yo no quiero hacer ninguna de estas palabras que están aquí como sinónimos de avaro. Y avaro en inglés dice covetous, o sea, que tienes como codicia. Por eso, no sé si es la palabra codicia, pero pues supongo que es avaro, por algo está como avaro la traducción. Pero sí, es como cuando quieres lo que el otro tiene y estás ahí todo el tiempo, "Ay, mira, se compró una Sprinter y es su carro para aventuras y nada más se compró una camioneta supercarga el pastor y estás ahí nada más haciéndote telarañas en el cerebro, generando envidia, resentimiento, porque alguien más tiene algo que tú no tienes. ¿Y a ti qué? Tú trabaja en silencio por tus propias cosas, cállate y trabaja y come tu propio pan, ¿ok? Eso es lo que la Biblia dice, el que no trabaje, que no come, y que cada quien trabaje para su propio pan. Y si no te da nadie nada, nadie te debe nada, ¿ok? Nadie te debe nada, tú debes de trabajar por lo tuyo. Antónimos u opuestos a avaro son generoso, desprendido. Puedo pensar en muchas personas de esta iglesia que son de esta manera, que podría escribir con estas palabras y me da orgullo poder decir esto. Esta es una iglesia donde está llena de gente generosa, desprendida, gente que tiene amor para con los hermanos y que simplemente lo hacen porque les complace. O sea, es algo que te da, es como, no estoy seguro si dice en la Biblia, pero la bendición está en el dar, no en el recibir. Y el tercer pecado de esta lista, bueno, ese dejamos lo de avaro. El tercero es idólatra. Obviamente lo primero que pensamos con idólatra es católicos, hindús, budistas. Obviamente en la iglesia no debemos de permitir que haya católicos, hindús, budistas, judíos, musulmanes. Si vienen a visitar y escuchan la prédica, no los vamos a correr necesariamente. Si vemos que están genuinamente interesados en la doctrina y quieren escuchar y quieren aprender. Pero si no se salvan, ¿qué va a ser? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Tienen que ser salvos, hermanos. La iglesia es para gente salva. Y como les digo, no es que vamos a correr a alguien porque viene y no es salvo. Que vengan y que escuchen. Mientras no estén siendo antagonistas y no estén tratando de causar alboroto o causar discusiones y contradecir la doctrina. Ok, si vas a estar aquí calladito y escuchando, han venido gente con grupos para grabar para documentales y obviamente no los corremos porque queremos que la luz brille el resto del mundo. ¿Y cómo va a brillar si la escondemos? Si estamos como los masones o los musulmanes, los mormones en su templo principal no dejan que nadie que no sea de cierto nivel entre. En el templo principal, donde tienen siempre un ángel, una estatua de un ángel dorado en la torre, no dejan que entre nadie que no sea, como les digo, de cierto rango. Ni siquiera, es muy raro que incluso contratistas dejen entrar para hacer trabajos. Tratan de que los trabajos los hagan mismos contratistas de la propia iglesia y así. Pero no debemos de juntarnos, especialmente en la iglesia, no debemos de juntarnos con idólatras, hermanos. Y incluso en nuestra vida no deben de ser nuestras relaciones más cercanas. Pero la Biblia dice que nos alejemos, pero no del todo de toda esta lista de pecadores en el mundo, porque pues no saben, no tienen el Espíritu Santo. Y obviamente a nuestros hermanos debemos de mantenerlos a un estándar más alto, porque sabemos que si no lo hacemos,
no estamos amando a ese hermano. Dios los va a castigar. Y el no advertirles de su pecado, ahí estamos nosotros siendo, de cierta manera, partícipes en su castigo. De cierta manera estamos siendo, tenemos cierto nivel de culpa por no advertirles, por no decirles en qué pecado estaban. O, por ejemplo, un hermano, alguien me dijo que conoce a alguien salvo que tiene una novia católica. Oye, aquí, justo me acaban de decir hace poquito de esta persona y yo dije, oye, qué raro, qué casualidad que literal voy a predicar sobre esto. No debemos de juntarnos y menos una novia católica. O sea, te vas a casar con alguien, con un no creyente, con un idólatra. Súper grave, hermanos. Y sobre todo, casarte con alguien o estar el resto de tu vida con alguien no creyente es una de mis peores pesadillas. En cuanto fui salvo dije, wow, necesito aprender lo que la Biblia dice para saber qué tipo de persona, qué tipo de esposa es la que Dios quiere que tenga, qué tipo de persona Dios quiere que yo sea para atraer a esa mujer, para que Dios me dé esa bendición, porque la Biblia dice que una esposa es de parte del Señor. Si tú la escoges así nada más porque te gustó físicamente, no es del Señor. Tiene que pasar ciertos estándares, como eres salvo, el estándar mínimo es que seas salva. Mínimo. Así como apenitas rozando. Y no estoy diciendo que está mal si te casas con alguien que apenas es salvo, pero yo recomendaría que si tú no tienes tanto celo por el Señor, que lo desarrolles y luego busques a alguien que tiene un celo más como a la par. Porque si no, ahí te vas a quedar estancado el resto de tu vida como un bebé en Cristo. Los dos se van a quedar así. Pero digo, igual, les repito, no está mal si tú eres recientemente salvo y ella también. Es permitido, Dios lo permite perfectamente y Dios incluso manda que para evitar fornicación te cases y esa es razón suficiente. No necesitas de que, es que Dios no manda que tengas una razón aparte de que sean los dos salvos. Como yo lo entiendo, y una razón lícita, perfectamente permitida, es para evitar fornicación. No es de que tienes que citar por 5 años y tienes que conocer bien a su familia y tienes que... Tu familia es con la persona que te vas a casar, de ahí en adelante. Tu familia es la gente de la iglesia, tu familia es tus hermanos en Cristo, tus hermanos y hermanas en Cristo. Con ellos son los que tienes que llevarte bien. Y con tu familia no está mal si te llevas bien con ellos, pero si son idólatras, si son fornicarios, si son ladrones, pues a distancia, ¿verdad? No digo que tienes que cortar la relación por completo, pero hay que ser luz para ellos también, de alguna manera, pero no estar como todo el día juntándote con ellos, todo el día haciendo cosas del mundo con ellos, que ellos te afectan a ti y no tú a ellos. Entonces vamos a seguir con la lista. La tercera que vimos, creo que estábamos en la tercera, a ver. Dice idólatra, ¿verdad? Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente. Maldiciente no es que dices palabras malsonantes. Así me decían en la primaria, en la escuela católica donde iba. Si decías palabras que estaban prohibidas, eran palabras malsonantes. Entiendo eso, pero eso no es ser un maldiciente. Maldiciente, vamos a ver la definición. Imprecatorio, blasfemo, execrador, no estoy seguro que es imprecatorio ni execrador, pero injurioso, murmurador, chismoso. En inglés la traducción sería railer. Railer, un maldiciente en este contexto, si vamos a la definición de railer en inglés, es alguien que inventa cosas sobre alguien para destruir su reputación. Completamente, de la nada, se inventa cosas, las saca de contexto y obviamente son cosas que son probablemente, que se puede comprobar, o más bien que ellos tienen la carga de probar que eso es real. Al que estás acusando no tiene la carga de decir, no, mira, yo soy inocente, eso que estás diciendo no es verdad. No, si tú estás acusando a alguien, tienes que acusarlo con pruebas. Frente a 2 o 3 testigos, es como acusas a alguien de algo. No nada más porque dices, yo lo vi. Nada más eres un testigo.
Si lo viste, bueno, ten cuidado y trata de conseguir más pruebas. Pero si nada más tú lo viste y es un pecado de esta lista, ni modo, tienes que tener suficientes pruebas. Por eso la Biblia manda frente a 2 o 3 testigos. Porque hay cosas tan graves que incluso a 2 testigos a veces puede ser dudoso. Por eso es mejor tener, entre más testigos tengas, mejor. Y tiene que estar comprobado por medio de testigos lo que estás acusando. Entonces, y si estás haciéndolo falsamente, eres un maldiciente. No es porque dices una palabra de 4 letras, o porque dices güey, o porque dices vato. Hay gente que cree que vato es una maldición. No estoy seguro, pero es una palabra que dicen los cholos y así, o sea, y se ha popularizado más en la cultura general. Pero, y sí se ve como corriente. Pero, ay, no digas palabras corrientes porque eso es, hasta dirían, a veces algunos dirían que es blasfemia decir una palabra así. Oye, es que creo que tú no entiendes lo que es blasfemia. Blasfemia es hablar cosas así sobre el Señor Jesucristo, sobre Dios, sobre cosas santas. Y no es blasfemia decir que la hostia de los católicos es una galletita. Eso no es blasfemia, es porque ellos dicen que es Jesús mismo, en la carne. Ellos dicen que es literalmente Jesucristo. Y hubo un tiempo en la historia en el cual te mataban si no creías esto. Si decías públicamente, y a veces te interrogaban y te torturaban hasta que confesaras que creías esto, que no crees en, no me acuerdo cómo la sustanciación o algo así le llaman en los católicos, que la hostia es literalmente la carne de Jesucristo. Por medio del ritual que ellos hacen, se convierte en la carne de Cristo, y si no crees esto, te matan. Y si lo crees también. O sea, porque te torturan, ¿verdad? ¿Y qué pasaba muchas veces con las torturas? Pues obviamente al sacar la tortura, obviamente vas a decir, no, ok, sí lo creo. Ok, sí lo crees, entonces te matan. Y si no lo crees, pues ya te torturaron, entonces probablemente ya o no puedes caminar o te mata la tortura. O sea, eran ridículos los métodos de tortura que usaban los católicos para maldecir, para ser maledicientes y para acusar a gente de cosas que eran falsas. ¿Dónde dice que debes de matar a alguien por no creer en una doctrina inventada por hombres que no viene en la Biblia? Que están interpretándola, literalmente la están interpretando en la forma más carnal posible. Jesús dijo, debes de tomar de mi cuerpo y beber de mi sangre. Obviamente es algo espiritual, es como Nicodemo, pensaba que tenía que nacer de nuevo de su madre. ¿Cómo voy a nacer de nuevo de mi madre? Eres maestro de la ley y no sabes estas cosas, no entiendes esto. ¿Cómo vas a explicarle a la gente? ¿Cómo van los católicos a enseñarte nada de la Biblia? Por pura casualidad saben que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios. Pero creo que ni siquiera creen en la forma correcta de la Trinidad exactamente, si te pones minucioso. Pero vimos que entonces el tercer pecado es maldiciente, el cual se refiere puede ser también maldecir a otros hermanos, como decirle, espero que te mueras, espero o sea, a un hermano así sin causa y nada más porque te enojas o, digo, simplemente porque no te cae bien, eso es un maldiciente. O específicamente inventar cosas de otras personas solo porque no te caen bien, para echarlos a la basura, para que los corran de la iglesia, porque no te cae bien, eso es ser un maldiciente. A ti te deberían de correr de la iglesia. El siguiente es algo bastante claro, es borracho. Si eres un borracho, no tienes que ser en la iglesia, al diablo con tu pecado. Al diablo, porque ¿qué pasa cuando tomas? Cuando eres un borracho, ¿tú crees que no te va a tentar el diablo cuando estás borracho? Cuando estás todo drogado y estás ahí en los bailes y te encanta ir es que es inocente, son bailes ¿cómo le llaman el estilo de Texas? La música cowboy o ¿cómo se llama ¿Mm? Tejano, pero sí, bueno, X, o sea, dicen que porque no estoy yendo a una disco, no estoy yendo a un antro donde ponen canciones para twerk y así. O sea,
estás yendo y estás bailando súper pegadito con las vaqueritas y, es que es vaquero, es puro, son conservadores ahí. Sí, las vaqueritas se ven bien conservadoras, ¿verdad? Con lo que traen puesto, porque traen un sombrero y ya son conservadoras. Por favor, ¿no ven? Es ridículo, hermano. Si gente salva y poniendo fotos en Facebook con las vaqueritas y todo, y una vaquerita diferente cada semana y así cargándolas y mira la vaquerita que traigo ahora. ¿Qué es que vas a encontrar una esposa así? Y si tienes esposa, qué pena, qué desvergüenza. Pero lo que sí he visto es gente que son salvos y que incluso escuchan sermones de nuestras iglesias, del New AFB, y andan ahí como si la gente no los estuviera viendo, o sea, están exponiendo sin vergüenza su pecado. Y creen que no, la gente no va a pensar, aparte incluso si no están tomando. Si no están tomando, se ve, es como casi obvio que están tomando. O sea, si no están tomando, parece que están tomando. Porque no parece que alguien así no tiene discernimiento, no puede pensar que lo mal que se ve eso, el mal nombre que le da a ser un hijo de Dios. Parece que son borrachos, mínimo. Si no es borracho, qué bueno, pero hermanos, hay que abstenernos de cualquier apariencia de mal también. No es nada más no hacer ese pecado, sino también abstenernos de toda apariencia, ¿ok? Hay que tratar de cuidar nuestra reputación, no solo por nuestro propio bien personal y de nuestras familias y de nuestra futura familia, sino de la reputación de Dios. Porque cuando no nos comportamos como hijos de Dios, estamos haciendo que la gente blasfeme el nombre de Jesucristo. Hay que comportarnos como tal, sobre todo públicamente. Y bueno, si de borracho, obviamente, esto es todo otro sermón sobre el que la Biblia dice que no debemos de tomar, que el alcohol en cualquier presentación altera tu estado mental, te hace que pienses estupideces, que veas a mujeres ajenas, etc. Y el último de la lista es ladrón. Y en inglés dice extorsionador. Y pues podría hacer el argumento de que es lo mismo. En ciertas maneras se conectan, un ladrón y un extorsionador. Aunque ser un ladrón tiene que ver con ser codicioso, porque estás deseando cosas que no son tuyas. Pero ser extorsionador implica también, no necesariamente estás robándole a alguien algo, sino que estás extorsionándolo para que haga lo que tú quieres. Estás diciéndole, yo sé un secreto tuyo, así que aguas. No vayas a andar, te privan de ciertas libertades que como cristiano normalmente tendrías, pero como saben, un secreto de un pecado que tienes o que te vieron haciendo, oye, si lo viste haciendo un pecado, confróntalo, dile en persona, no estés tratando de estar ahí como gobernando a la gente porque tienes información de ellos, eso es extorsión. Y extorsión también podría ser como los narcos que llegan y te dicen, a ver, ¿qué negocio tienes aquí? Quiero que me pagues renta. ¿Se imaginan alguien aquí en la iglesia que haga eso? Que esté, aunque no lo haga nosotros, que a eso se dedique, al diablo con tu pecado. No, ni te acerques a una iglesia, porque antes de que hayas renunciado a esto, si ya renunciaste a eso, perfecto. Pero mientras no lo renuncies, mientras te guste agarrar la información que tienes sobre otros y usarla en su contra, y usarla para manipularlos o extorsionarlos de plano para quitarles dinero, hermanos, eso es detestable. Eso es de la cosa más baja que puede ser. Un extorsionador, me recuerda mucho a México, porque eso es a lo que iban eventualmente los narcos de drogas. Se pasaban a, por ejemplo, una forma de extorsión es ¿cómo se dice? Kidnap. Se me olvidan ya las palabras en español. Secuestrar. Secuestran a gente y los extorsionan a la familia para que les manden dinero. Y eso es doblemente. Eso ya merece la pena de muerte.
secuestrar. Pero incluso si no estás secuestrando a alguien, mínimo, si estás nada más extorsionando a alguien porque dices, lo vi con otra chava y te vi con otra chava en el mall o no sé, en un carro y andabas ahí con una que no era tu mujer y le voy a decir, pues dile, ¿no? Eso, lo bíblico es que le digas, que le expongas la verdad, no que estés tratando de sacarle algún beneficio a esa verdad oculta que te encontraste. Eso es extorsión y al diablo con ese pecado, hermanos. No queremos nada de eso aquí, no queremos a gente manipuladora aquí, queremos a gente que estemos tratando de edificarnos unos a otros. Por eso Dios pone esta lista tan importante que debemos de tener en mente. Debemos de alejarnos también como iglesia, también algo de lo que debemos de guardarnos es de los perros. Y no nada más de los perros cuando estamos ganando almas, ahí cuidado también de los perros que estén en las casas, pero cuando la Biblia habla de los perros se refiere a los sodomitas. Dicen Deuteronomio 23, 17 y 18, no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel. Ramera, sodomita. Y luego el mismo verso dice, no traerás precio de ramera ni precio de perro. O sea, está igualando sodomita a perro. No es nada más como un despectivo, como una manera de decir, este perro. No, la Biblia cuando habla de perros, refiriéndose a humanos, normalmente la mayoría de las veces se refiere a sodomitas. Entonces aquí lo único que puedo pensar en Filipenses 3, que no les dije que fueran, pero en Filipenses ya no tenemos casi tiempo, pero Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, porque nosotros somos la circuncisión. Ahí está como diciendo de una manera como medio listilla, ellos no están completos, ellos son la concisión, nosotros somos la circuncisión, nosotros somos los verdaderos, ellos como que les falta, no son la verdadera circuncisión. Dice, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los judíos, la concisión, se glorían en Cristo Jesús, o dicen que están en el infierno pudriéndose en excremento, quemándose en excremento. Los judíos dicen eso en el Talmud. Por lo tanto, no se glorian en Cristo, valga la redundancia de decirlo, obviamente no lo hacen, y tienen confianza en su propia carne. Creen que por ser judíos genéticamente son mejores que los demás. Son el pueblo elegido de Dios por una razón completamente random, que ellos no tuvieron ninguna decisión, no tuvieron que ni siquiera creer en nadie, simplemente, nací siendo judío, nací con ascendencia judía, por lo tanto, soy mejor que todos. Ellos no son los falsos hijos de Dios. Los cristianos, los creyentes en Jesucristo, somos los hijos de Dios. Y al diablo con ese pecado, al diablo con el orgullo, al diablo con la fornicación, al diablo con la avaricia, al diablo con la maldicencia, al diablo con la borrachera y al diablo con los ladrones. Al diablo, a que el diablo los consuma con ese pecado y Dios quiera que se arrepientan, pero está en ellos. Dios no los va a hacer que se arrepientan. Nosotros bíblicamente tenemos que echarlos al diablo. Entonces con eso vamos a terminar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre y estudiar tu palabra. Te pedimos que bendigan nuestros corazones este día, los corazones de las personas que reciban el Evangelio cuando vayamos a ganar almas y nuestros corazones también en las prédicas del Pastor Shelley en los siguientes servicios. En nombre de Jesús. Amén.